Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre derivadas de funciones. Entonces comencemos. Primero vamos a estudiar algo que tiene que ver mucho con las derivadas. Es un concepto que debemos tener claro, que es el de ecuaciones de rectas. Entonces, para encontrar la ecuación de una recta pueden suceder dos casos. El primero de ellos puede ser el caso en el que conozcamos un punto por donde pasa la recta y conozcamos la pendiente. O conozcamos el ángulo que ella tiene, el ángulo que ella hace con el eje de las x, y por tanto tendríamos la pendiente a través de la fórmula la pendiente igual tangente de ese ángulo. Entonces, la ecuación para encontrar la ecuación de la recta viene dada por la ecuación punto pendiente, que es y menos y0 igual a m por x menos x0. Entonces, ese sería un caso, conocer un punto por donde la recta pasa y la pendiente de dicha recta. Entonces, la ecuación punto pendiente me daría la ecuación de la recta. O otro caso sería conocer dos puntos por donde la recta pasa y pues allí para usar nuevamente, para encontrar su ecuación, nuevamente usaría la ecuación punto pendiente, tendría un punto, cualquiera de los dos, y la pendiente la determinaría con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, al conocer la pendiente y un punto por donde ella pasa, puedo tomar cualquiera de los dos, puedo determinar la ecuación de la recta con la ecuación punto pendiente. Entonces, para aclarar este concepto sobre ecuaciones de rectas, vamos a dar un par de ejemplos. El primero es el siguiente, que dice, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, p igual 2,1 y tiene un ángulo de inclinación de pi cuartos. Es en radianes o 45 grados en grados. Sería 45 grados el equivalente. Entonces, en este caso tenemos un punto por donde ella pasa y el ángulo de inclinación. Y por tanto podemos tener la pendiente con hallando la tangente de ese ángulo. Entonces, para este caso, m será igual tangente de pi cuartos. Y tangente de pi cuartos es 1, entonces m vale 1. Y con la ecuación punto pendiente tendría x0, y0, y reemplazo en la fórmula y obtengo lo siguiente. Obtengo que y menos y0, que es 1, igual a m, que vale 1, por x menos x0, que vale 2. Entonces, al operar allí, obtengo que la ecuación de la recta es y menos 1 igual a x menos 2. Este 1 lo paso para el otro lado, lo paso a sumar para el otro lado, y ahí quedaría entonces y igual a x menos 2 más 1, que da menos 1. Allí tendríamos un primer ejemplo de encontrar la ecuación de una recta a partir de un punto por donde pasa y la pendiente o el ángulo de inclinación. Vamos con un segundo ejemplo. Dice lo siguiente. Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos P igual 1, 3 y Q igual 2, 5. En ese caso ya tendríamos pues un punto por donde pasa, cualquiera de los dos, solo restaría hallar la pendiente. La pendiente podemos encontrarla de la siguiente manera, sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o sea 2 menos 1. Eso entonces me da que m vale 2. Y con la ecuación punto pendiente, puedo tomar este punto, aquí este sería mi x0, y este sería mi y0. Entonces, y menos y0 igual a m, que vale 2, por x menos x0. x0 vale 1. Y al operar aquí 2 por x y 2 por menos 1 da esta expresión. Y ahora paso el 3 a sumar y da menos 3 más 2, da más 1. Entonces queda y igual a 2x más 1. Esa sería entonces la ecuación para la recta que pasa por esos dos puntos. Ahora listo, vamos a hablar sobre derivadas de funciones o sobre el concepto de derivada. Para ello, vamos a dar un problema aquí sobre que habla sobre la derivada de una función y que estamos tratando implícitamente, solo que no hacemos referencia a ello. Y eso tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a considerar una partícula que se mueve en línea recta y que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se mueve con velocidad constante. En ese caso, la ecuación
de la partícula vendría siendo de la siguiente manera. Su gráfica en el plano t, s vendría siendo una línea recta y su ecuación vendría siendo la forma s igual a s0 más b por t menos t0. Aquí entonces esto representa la ecuación de una recta en función de t y la pendiente sería la velocidad. Como bien sabemos entonces, b representa qué tan rápido cambia s con respecto al tiempo. Y se mide en metros sobre segundo, o en kilómetros por horas, o en millas por minutos, o dependiendo de las unidades de medidas del espacio y el tiempo. En general es las unidades de medidas del espacio sobre las unidades de medida del tiempo. O el espacio o la longitud, tanto es. Listo, entonces recordemos que esta v representa una velocidad, ¿sí? Una razón de cambio del espacio con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo considero una función lineal de la forma y igual y0 más mx por x menos x0? Es decir, la ecuación de una recta. ¿Qué significa la pendiente? Entonces, en este caso, vimos que en el caso anterior, las unidades de medida de la pendiente eran las unidades de medida de s sobre las unidades de medida del tiempo. En este caso serían las unidades de medida de la variable y sobre las unidades de medida de la variable x. En las ciencias naturales esa pendiente es de mucha importancia y tiene muchas aplicaciones, siempre y cuando pues, se tenga esa relación lineal entre las variables. Ejemplos de ellos serían los siguientes. Por ejemplo, si y representa el costo de fabricación en una empresa de fabricar x unidades, entonces m representa el costo marginal y se mide en las unidades de medida de m serían las unidades de medida dólares, podría ser, sobre las unidades que se producen de ese producto o del producto que vende la empresa. Un segundo ejemplo sería el siguiente. Si y se puede escribir en función de x en forma lineal, y y representa el número de nacimientos en determinada localidad y x representa el número de años, entonces m representa la tasa de natalidad de esa población. Y sus unidades de medida serían las unidades de medida de y sobre las unidades de medida de x, o sea, serían nacimientos por año. Si y representa la concentración en un proceso químico de cierto compuesto y x representa el tiempo, entonces m representa la rapidez de reacción. Ese es para el caso de aplicaciones en química. Pero eso siempre y cuando la variable y pueda escribirse de manera lineal en función de la variable x. Pero como sabemos, el mundo en el que vivimos no necesariamente es lineal, o no necesariamente esas variables deben estar en esa dependencia lineal una de la otra. Entonces la pregunta es, vamos a suponer, la cuestión es, supongamos que y es una función de x, no necesariamente lineal. La pregunta es, ¿cómo podemos medir entonces qué tan rápido cambia y con respecto a la variable x? Esa sería pues una pregunta bastante interesante. Entonces, en realidad, ese es uno de los problemas que da origen al cálculo diferencial.